Hola mis queridas amigas, amigos. Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos en el video 6 de este proyecto. En el video 5 nos hemos quedado en la vuelta 20, que viene a ser esta de aquí. ¿eh? Y ahora comenzamos ya con las siguientes. Vamos a ir tejiendo vuelta a vuelta toda esta florecita tan bonita. Así pues, vamos a tejer. Bien, pues una vez acabada esta vuelta, la vuelta 20, vamos a comenzar la vuelta 21. En esta vuelta 21 vamos a repetir el mismo patrón que hicimos en la 19, es decir, tenemos aquí en negro a la misma altura, tejemos 4 puntos en coral aquí, 2 en blanco y 4 coral, 2 negro, repetimos. Así es como queda, repitiendo en esta vuelta los mismos puntos que hicimos en la vuelta no anterior, sino en la de antes. Y de esta forma ya tenemos formada la crucecita. 4 coral, 2 blanco, 4 coral, 2 negro, 4 coral, 2 blanco, 4 coral. Hacemos los puntos que hay entre una flor y otra, los puntos de separación, y repetimos lo mismo en todas las otras flores usando los colores que corresponden a cada una. Vamos ya con la vuelta 22. Nosotros cada vuelta hemos estado contando al principio 6 puntos. De estos 6 puntos en negro, ahora solo vamos a hacer uno. Entonces vamos tejiendo en negro los puntos que tenemos de separación. Aquí yo lo he marcado para que podamos verlo mejor. Y hacemos un solo punto en negro de los 6 que venimos haciendo en cada inicio de vuelta. Y pasamos al coral. Y ahora en coral vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto lo vamos a cerrar en negro para hacer 2 puntos sobre los 2 primeros en coral que tenemos de la vuelta anterior. ¿Sí? Aquí cerramos en coral para hacer 8 puntos. Uno, dos, hasta 8. Y 8 cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1, 2, el segundo lo cerramos con el coral y hacemos 8 puntos. Los mismos 8 que acabamos de hacer.
estos 8 de aquí. Después de los 8 repetiremos 2 en negro y luego 5 en coral. Es decir, que repetimos lo mismo pero a la inversa. Tengo 8 en coral, cierro y hago 2 en negro y vuelvo a cerrar en coral para hacer 5 puntos. En el que hace 5 cerramos en negro y tejemos en negro los puntos que tenemos de separación. Si teníamos en la vuelta anterior 23, ahora quitamos 5 de esta flor y 5 de esta, nos van a quedar 13 puntos. Por lo tanto, hacemos 13 puntos en negro o, si nos queda más fácil, contamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejemos en negro hasta este punto. A partir de aquí, cambiamos a este color. Hacemos 5 puntos en el color que corresponde. 2 en negro, 8 en el color, 2 en negro, 8 en el color, 2 en negro, 5 en el color. Y volveríamos a repetir de nuevo los puntos de separación. Y así hacemos toda la vuelta. Bueno, yo ya acabé la vuelta, ya finalicé aquí mi última flor en blanco y violeta. Ahora comenzamos con la vuelta 23. Aquí, en la vuelta 23, vamos a comenzar con coral un punto antes del comienzo del color, ¿sí? Este penúltimo punto en negro lo cierro en coral y este puntito que estaba en negro la vuelta anterior ahora va a quedar en coral y hacemos 3 puntos. Tengo 2, 3. Lo que hacemos es ocupar un punto más de la zona de separación. Este lo vamos a cerrar en blanco y hacemos 2 puntos en blanco. 1, 2. Cerramos en coral y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Este tercero cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en coral y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5
6. Este último cerramos en negro y hacemos 2 puntos en negro, que son los dos que separan los pétalos. Aquí 1, 2. Retomamos coral. Y hacemos los 6 puntos que hemos hecho aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos a negro para hacer 2 puntos. Uno, 2. Volvemos a coral. Aquí hacemos 3 puntos, 2 sobre los 2 de negro de la vuelta anterior, el tercero aquí y cambiamos el tercero, cerramos en blanco. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Igual que hemos hecho aquí. Y ahora acabamos con 3 puntos en coral. 1, 2 y un tercero ocupando los de color negro de separación. Ahora sí ya cambiamos de nuevo al negro. Y tejemos los puntos que tenemos aquí de separación entre una flor y otra. Y una vez tejidos los 11 puntos que tenemos de separación, aquí repetiríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, pero naturalmente con el color que corresponde. Y así repetimos en cada una de nuestras florecitas en el color que a cada una le toca. Bien, bueno, voy a hacerlo y vuelvo. Ya estoy de vuelta. Y ya completé hasta la última flor. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente vuelta, que será la 24. En la vuelta 24 vamos a empezar haciendo un solo punto en coral. Este de aquí último negro ya lo cierro en coral. Hacemos un puntito solamente y cerramos en blanco. Y ahora en blanco vamos a hacer 6 puntos. 1 y 2. 3, 4, 5.
6 y ahora cerramos en coral para hacer 3 puntos. Uno, dos, tres, cerramos en negro, hacemos 2. 1, 2, cerramos en coral, y hacemos 4 puntitos en coral hasta finalizar el pétalo. Este cuarto punto lo cerramos en negro, hacemos en negro 2 puntos, que son los de la separación de los pétalos. Y ahora aquí vamos retrocediendo. Hacemos los 4 puntos en coral. Uno, dos, tres, 4. Hacemos 2 en negro. Uno, 2, volvemos al coral, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, pasamos al blanco, hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos en coral y hacemos el último punto que nos queda en coral. Aquí. Cerramos en negro y hacemos 11 puntos de separación que tenemos entre una flor y otra. Esto mismo es lo que vamos a repetir con los colores correspondientes, naturalmente. Esta que está amarillo coral, la última blanco y violeta, y repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora ya como le vamos cogiendo un poco el ritmo, ya no me paro tanto, hago la primera flor y ya las siguientes ya sabemos cómo se hacen. Nos vemos al final de la vuelta. Bien, ya tejí mi vuelta 24. Este está quedando muy bonito. Me gusta muchísimo el resultado. Y ahora vamos a comenzar con la vuelta 25. En la vuelta 25 damos comienzo con 3 puntos en color coral. Por lo tanto, este puntito de aquí, último de negro, pues lo cerramos en coral. Y ahora tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en blanco. Hacemos 2. Y con esto completamos la crucecita de este pétalo de aquí. Y 2. Volvemos a cerrar en salmón. Y ahora hacemos 7 puntitos en salmón.
es decir, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Cubrimos los 2 negros para completar los 7 y luego cerramos en negro. Es que tengo tengo esto aquí y se me cae. Perdón, este último lo cerramos en negro, hemos dicho, para hacer los 2 puntitos de negro. Aquí 1 y 2. Pasamos a coral. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en negro y hacemos los 2 puntos que nos separan los pétalos. Vamos a ver si esto logro que se me quede quietecito sin caerse. Así, a ver. No, tampoco. Bueno. 1 y 2. Volvemos al coral. Si aquí hemos acabado haciendo 2, pues aquí hacemos 2. 1, 2. Después de estos 2, que tenemos 2 en negro, pues hacemos 2 en negro. Es que este es el efecto espejo. Así pues, aquí hacemos 2 en negro. Después de los 2 de negro, aquí tenemos los 7 en coral. Pues hacemos 7 en coral. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, cierro en blanco y hago 2. 1, 2. Cierro en coral otra vez y hago 3. Y con eso acabo esta florecita. 2, 3. Cierro en negro para hacer los puntos de separación. Aquí quedó. Listo. Pues aquí ya tenemos otra vuelta más en esta flor. Esto mismo, estas mismas cantidades con los colores correspondientes, lo vamos a repetir en las otras flores a todo alrededor hasta completar la vuelta. Voy a hacerla y nos vemos. Mientras que completamos la vuelta, pues yo me despido aquí, pero solo por un momentito porque seguimos en el siguiente. Nos vemos en el 7. Hasta luego.